Seguimos con el programa de hoy. Vamos a proceder ahora a empezar con nuestra tertulia de actualidad. Vamos a abrir las fronteras de nuestra comunidad y nos vamos a ir hasta Cataluña, porque como ustedes sabrán, seguramente todos sepan ya, que este sábado pasado Artur Mas, finalmente firmó el decreto para la consulta del 9 de noviembre, esa consulta sobre Cataluña, a la que directamente quiero preguntar a nuestros invitados de la tertulia de actualidad de hoy. Nos acompañan Fermín Ciaurriz, Tomás Hierro y Javier del Castillo. Buenas a los tres, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Como bien decía, esta posible consulta que finalmente parece ser que no se llevará a cabo sobre la independencia de Cataluña, ¿qué opinión les merece este decreto firmado por el señor Artur Mas? Pues seguramente que cada uno tendremos una opinión y yo me permito empezar. Sí, claro, eso es. Aunque no sea Javier. Más que por edad. ¿Qué opina, Javier, usted? Pues yo opino que esto es una imprudencia política por parte del señor Mas. Tiene todos los derechos que quiera, pero él sabe, porque está formado, porque tiene muchos años de experiencia, porque tiene mucha responsabilidad por ser presidente de una comunidad, un hombre que conoce perfectamente cómo funciona el Estado español, y para mí, en este caso, se ha dejado llevar más pues de esa especie de fervor, como diría yo, independentista o nacionalista, que yo no lo critico, pero que sí creo que se debe usar en una medida prudente y necesaria. Todos tenemos derecho a tener un pensamiento político, pero también tenemos la obligación de conformar un Estado, el cual está amparado por una Constitución que ellos también votaron. Por lo tanto, si esa ley de leyes nos afecta a todos y en este momento pues no cumplimos la norma básica de la democracia, que es la ley, y eso, si lo infringe, pues una persona que no tiene mucha preparación, posiblemente no es que se les dispensaría, pero se le podría comprender. Pero que en este momento se haga pues desde este punto de vista y con este tesón y advirtiéndole una y otra vez que lo que va a hacer no tiene marco legal y que por lo tanto no tiene ninguna resolución y que la van a tener que paralizar, como lo veremos mañana, pues entonces esto para mí es crear unas expectativas que no unen, sino que van a dividir. Vamos a buscar también la opinión de los otros dos tertulianos que nos acompañan esta tarde con nosotros. Fermín, no sé cuál es su opinión sobre este tema. No, yo discrepo con lo que acaba de decir Javier. Vamos a ver, yo creo que más lo que ha hecho es recoger un sentimiento popular que hace ya bastante tiempo, y sobre todo en los últimos 3 años, estaba siendo manifiesto, ¿no?, en Cataluña. Había habido manifestaciones importantísimas de cientos de miles de personas. En la proporción que pueda ser en el Estado serían pues millones de personas las que se manifestaban, y yo no entiendo que sea algo que sea organizado desde arriba para tratar de sacar unas conclusiones, sino que yo creo que ahí hay una sociedad, que en Cataluña hay una sociedad civil muy importante que evidentemente ha ido año tras año dándose cuenta que, bueno, pues que el marco jurídico en el que se estaba moviendo no era el que quería y tampoco los demás posibilidades se le cerraban. De ahí en su momento pues la suspensión de la revocación del estatuto hace unos años, cuando ya lo habían refrendado por el Tribunal Constitucional, etcétera, y eso ha ido creando una crispación enorme. Yo creo que más lo que ha hecho es recoger esa enorme crispación. A mí me parece que puede ser esta situación en este momento pues un exponente de una frustración política o una frustración del hacer político de algunos, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que el Gobierno ha obviado absolutamente esa manifestación, ha obviado ese sentimiento, ha querido pasar por encima de cualquier cosa. Yo creo que se ha negado a entrar en ninguna disquisición concreta y va a impedir, porque así lo están diciendo, y yo creo que tiene medios suficientes para impedirlo, el que esa expresión popular catalana se manifieste. A mí me parece que eso es un enorme error, que no va a solucionarse con una suspensión de la consulta, porque esa consulta se volverá a plantear de una u otra forma después, y que desde luego los problemas políticos hay que resolverlos políticamente y no hay que resolverlos pues imponiendo un criterio o una norma que lo que hace es impedir que una ciudadanía, no, pero que impedir. Veo que discrepan ustedes, pero voy a pedir la opinión a Tomás, que todavía no ha intervenido, y después... Una ciudadanía tiene derecho a expresarse. Tomás, su bueno, opinión. Yo más que insistir en el hecho mismo de la consulta, quería abrir el angular hacia un asunto que se comenta menos o no se comenta nada estos días y estos meses.
y es que el fenómeno del independentismo catalán es algo que viene de atrás, que arranca de finales del siglo XIX. Ahí sí que coincido con Fermín en que se trata de un asunto de enorme envergadura al que, digamos, los responsables de la Generalitat en su momento y del gobierno durante este siglo largo no han sabido responder adecuadamente, pero lo que no me gusta nada es tal y como se ha planteado ahora el asunto, sabiendo que en este momento al menos, aun reconociendo que se trata de un fenómeno grave que España no ha sabido resolver en su articulación general, lejos de contribuir a la concordia, está fomentando la discordia. Y yo quería subrayar algunos aspectos. Desde hace varios años, algunas voces importantes en Cataluña que se han alzado a favor de una mayor autonomía, de una mayor presencia de lo propio, pero con vinculaciones más o menos estrechas con España, no siempre han sido alentadas, más bien acalladas, y que, por ejemplo, fenómenos culturales que están surgiendo en los últimos meses, no con una finalidad política, sino con una finalidad de justicia social, han sido acallados por completo. Y quiero subrayar algo que apenas se conoce fuera de Cataluña, y es la puesta en marcha de la Fundación Biblioteca Social, presidida por las más eminentes personalidades de la cultura y de la biblioteconomía en Cataluña, y tienen como objetivo todas las comunidades autónomas españolas. Lo que tratan es de fomentar la igualdad. Hablando con estas personas o con algunos responsables del Ateneu barcelonés, coincidían en esta idea. Claro que defendemos como nadie lo catalán, pero eso no tiene que impedirnos volcarnos al exterior. Y lógicamente es inevitable recordar las figuras del gran catalán Josep Pla, el padre de la literatura catalana del siglo XX, o de Joan Maragall, que aun defendiendo a ultranza Cataluña, no vieron, digamos, la necesidad de desvincularse por completo con el Estado español. En definitiva, se trata de un asunto de enorme envergadura que España históricamente no ha sabido qué resolver, y normalmente cuando hay un problema entre dos, los dos seguro que tienen parte de responsabilidad, aunque en este momento no tengo la menor duda, es el gobierno de la Generalitat el causante de una situación en extremo difícil, sobre todo para la convivencia. Es un tema sin duda, bueno, pues que está en las conversaciones de muchos españoles. Ayer escuchaba yo mismamente en una cafetería decir a alguien que estaba claro que esto no iba a prosperar y que esto se trata de un órdago del señor Mas. No sé qué opinan al respecto, Fermín. Bueno, yo creo que esto es un proceso en el que al final, el final se estaba televisando desde hace muchos tiempos. La ley catalana de consultas, que se aprobó hace muy poco tiempo, es una ley que está aprobada por prácticamente todos los partidos de Cataluña, entre ellos incluso el Partido Socialista, porque una cosa es consultar, que es lo que se pretende en este momento, y otra cosa luego ya es tomar la decisión que sea consecuente con esa consulta en relación con el desarrollo de la misma. Es decir, en esa consulta puede salir que se está a favor de la independencia, que no se está a favor de la independencia, que se está a favor de otros planteamientos, y luego serán los políticos los que tendrán que encauzar esto. Pero es que no se está dejando ni que esa consulta se produzca, y ese es el problema de fondo más importante, porque en el Reino Unido también se pudo prohibir la consulta que hubo en Escocia. Sí, tenemos el reciente ejemplo pero no se previó y se ha celebrado, ha salido no, y yo creo que las cosas ahí irán encauzándose de otra forma, o habrá otras cuestiones que resolver. Pero aquí es que no se deja ni plantearse esa normativa y esa llamada al pueblo a que diga lo que quiere, que luego votarán lo que piense cada uno. Entonces, en este momento se está dando una sensación, a mí me parece, dentro del Estado, por lo menos para la gente que piensa como yo, y desde luego fuera también, de que hay una cerrazón absoluta en no querer conocer cuál es ese criterio. Y conociendo ese criterio se tomarán las decisiones que sean. Y efectivamente me parece que el tratar de evitar que eso se produzca va a originar posteriormente muchos mayores problemas, porque va a haber ciudadanos que piensen que de esta forma no se puede llevar adelante ningún proceso. Lo que pasa es que, según parece, este proceso va en contra de la Constitución. No, pero vamos a decir, eso que va en contra de la Constitución ya se ha dicho, se ha determinado y se ha valorado desde el que empezó. La ley de consultas concretamente, porque ahora se han recurrido dos cosas. La ley de consultas, pero se han recurrido la ley de consultas y el decreto. La ley de consultas, ya digo, está aprobada hasta con el Partido Socialista, porque es una ley en la que Cataluña puede. Otra cosa es que se utilice esa ley de consultas para algo que no sea exactamente. Claro. Pero bien, pero se han recurrido las dos cosas y no se deja ni entrar en ese planteamiento. Entonces, dice, está en contra de la Constitución. Bueno, la Constitución, ¿qué tiene que ser? Un freno para cualquier aspiración de algo
algo legítimo, como es proponer cualquier modificación. Luego ya veremos si sale mayoría suficiente para que se pueda ir a un proceso independentista, qué hay que hacer con la Constitución, si eso cabe, si no cabe, si hay que reformarla, si no hay que reformarla. Pero si no sabemos eso, se está diciendo, es que no queremos ni saber lo que opinan los catalanes. Bueno, a mí sí me parece que eso es absolutamente antidemocrático. ¿Nos está pidiendo la palabra Javier? Yo la verdad es que no comparto tampoco, y desde mi punto de vista personal y político, pues tengo que estar con toda la paz y con toda la calma, discrepando absolutamente del proceso que se está llevando, como lo he dicho hace un momento. Has nombrado la palabra órdago. En esta tierra, efectivamente, sabemos muy bien lo que es el órdago porque nos gusta jugar al mus. Y cuando se echa un órdago con cartas o sin cartas. En este momento, este órdago, por favor, para mí es gratuito. Es para pensar que se tienen muchas cartas sabiendo que no se tienen y que en este momento no beneficia absolutamente en nada. Me parece muy bien que desde el año 78, y nosotros somos conscientes porque lo hemos vivido, se establece un sistema democrático en España en el que entra también Cataluña y además con el apoyo de Miguel Roca, que fue padre de la Constitución, y por lo tanto, sin quitar nada de aquello, que yo creo y pienso que tienen los derechos que tengan, pero juguemos todos con las mismas cartas. Y en este momento habrá un proceso, es verdad. Hoy, legalmente no se puede hacer, ya lo sabemos, pero se puede hablar. Y yo he oído hace un momento pues lo que tres cosas han dicho en el Consejo de Ministros de hoy. Una de ellas, que efectivamente es obvio que no se puede llevar a cabo esto y todo el mundo lo sabe, que políticamente todo se puede arreglar, pero hablando se entiende la gente, no echando un órdago y decir yo puedo más que tú puedes más que yo, no. Usted nos ha echado este órdago, pare usted esto y vamos a dialogar, y entonces sí creeré. Javier, ha citado usted el Consejo Extraordinario de Ministros que ha habido esta mañana precisamente por este motivo y tenemos las palabras del presidente Rajoy. Después de este Consejo Extraordinario de Ministros ha comparecido el presidente del Gobierno y esto es lo que ha dicho ante los medios de comunicación. Quien ha puesto en marcha todo este proceso es responsable de las graves consecuencias del mismo. Consecuencias que pasan por la deslegitimación injusta de nuestras instituciones democráticas o por la fractura de los lazos de hermandad que han unido a Cataluña y al resto de España durante toda nuestra larga historia en común. Creo que aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, de superar una dialéctica estéril de confrontación y buscar un diálogo fructífero. Tanto el Gobierno como yo mismo estamos abiertos a cuantas iniciativas busquen ese objetivo, pero siempre dentro del más escrupuloso respeto a la legalidad, condición inexcusable de cualquier diálogo en una democracia seria y responsable como es la nuestra. Además, también el presidente ha afirmado que se había intentado negociar por todos los medios con Artur Mas y que no había sido posible. No sé, Tomás, ¿qué opinión le merecen estas palabras del presidente? Bueno, el asunto, yo quería añadir, porque lo que ha dicho el presidente no ha hecho más que reiterar lo que el Gobierno venía diciendo desde hace semanas y meses, pero un aspecto que yo creo que es clave en todo este asunto y que se comenta menos, y es, aun habiendo, lo he dicho en mi primera intervención, una serie de ingredientes históricos que avalan esa aspiración, por otra parte legítima de Cataluña, valdría más, otra cosa independentista, otra cosa es que se ajuste o no a la legalidad y eso es lo que habrá que ver. Pero todos estos fenómenos de carácter social y especialmente los relacionados con el nacionalismo, los nacionalismos en general en Europa, están teñidos siempre, lo han estado siempre, de un ingrediente emotivo enorme. Entonces, que el conjunto de la población o un amplio sector de la población se mueva por razones de carácter emotivo, eso es perfectamente legítimo, se entiende perfectamente. Lo que yo, como ciudadano, entiendo menos es que los responsables políticos traten de alentar exclusivamente una cuestión económica sin medir con enorme prudencia las consecuencias que eso pueda tener. Me estoy acordando ahora, porque es que es inevitable, no sé, una figura tan extraordinaria como la de Cambó, que llegó a ser ministro de España. Quizá
no se sabe, pero Cambó fue justamente el que con un patrimonio económico enorme puso en marcha y financió la aventura editorial más importante que ha tenido Cataluña durante décadas, que fue traducir a todos los escritores clásicos griegos y romanos al catalán. Desde luego creo que la patente de catalanidad nadie se la podía discutir a este político, con independencia de que podían hacérsele todos los reproches que quieran, pero insisto, creo que en todo comportamiento individual hay emoción, hay razón, pero cuando en el caso de la política la balanza se inclina por el lado de la emoción, creo que las consecuencias no son buenas. Y cuando Mas, después de firmar el decreto de la consulta de noviembre, sale a la plaza de Sant Jaume y dice espero que me ayudéis, etcétera, etcétera, en realidad estoy viendo una actitud que me recuerda otras actitudes de regímenes políticos que prefiero no mencionar. Esos baños de multitud a mí personalmente no me gustan en absoluto. Citaban antes el ejemplo del referéndum que ha habido hace unos días en Escocia, referéndum que se citó como algo ejemplar, como algo democrático al 100%. No sé qué imagen se proyecta de España al exterior con acontecimientos como los que están sucediendo en nuestro país en los últimos días. No sé si se proyecta una imagen positiva o negativa de nuestro país. No sé qué es lo que opinan. Todo depende del color con que se mire. Desde mi punto de vista, no será demasiado positiva la imagen que estemos dando, porque la Europa, si tuvo hace 50 años que se inicia la Unión Europea, pues lo que se trata era de vivir y compartir un poco todos aquellos valores que nos unen y que pues así ha ido sucediendo hasta hace muy poco. Últimamente, y por supuesto con motivo de esta última crisis, esto ha empezado a tambalearse un poco y estamos viendo, yo sigo creyendo en la necesidad de la Unión Europea y creo que tenemos muchísimo más que aprender y que aportar y recibir que manteniéndonos pues en estos litigios internos que tienen su trascendencia. Y autoridades de la Unión Europea, habéis oído estos días cómo no han dado ninguna bendición a esta secesión que se propugna en Cataluña. Y por lo tanto yo no creo que se dé muy buena imagen y prefiero que yo creo en el diálogo, creo en el pacto, creo en el entendimiento y creo que con posturas encumbradas no se arregla nunca nada. Y estoy acordándome pues de mi época joven de la transición democrática en Navarra y en España. Y cuando nos bajamos todos del machito y empezamos a querer arreglar esto, como dicen en los pueblos, vamos a ver cómo arreglamos esto, porque esto tiene arreglo. Y estamos haciendo, antes lo comentaba yo, que estamos haciendo imposible lo que relativamente es fácil, porque hemos superado una época de subsistencia y de miseria en España, en Navarra y en Europa, y ahora que estamos en un lugar un poco de bienestar conseguido y logrado para todos, estemos empecinándonos en hacer esto no dialogando. Y ojalá, yo sé que este señor ha echado todo hacia adelante y posiblemente Rajoy, que es por su temperamento y por su responsabilidad, está actuando con mucha prudencia, sin querer correr demasiado. Ojalá, aunque sea a última hora, se paralice esto y exista un diálogo fructífero entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña, porque yo creo que con todos los sentimientos nacionalistas todos pertenecemos a un Estado que, por diferentes que seamos, caminamos juntos. Javier cita las relaciones precisamente entre Cataluña y el Estado. Yo no sé qué va a pasar a partir de ahora, precisamente en esas relaciones entre Cataluña y el Estado español. Hay incertidumbre a partir de ahora. En este momento, si el asunto termina como previsiblemente pretenden desde el Gobierno central, pues el asunto se va a agravar. Es decir, que lo mismo que yo entiendo
respecto a la anterior cuestión, que el nacionalismo y el europeísmo no son incompatibles, todo lo contrario. Yo he conocido nacionalistas vascos, nacionalistas catalanes, nacionalistas en otros países que han sido y siguen siendo muy europeístas, y nadie dice que lo que pretende es romper eso, al contrario. Y todo eso se ha discutido en Escocia, por ejemplo, y bueno, habrá supuesto que parte del electorado a lo mejor no ha querido votar por esa independencia. Pero en cualquier caso, el planteamiento, si termina con esa imposición de no querer saber lo que opinan los catalanes en esta consulta y de cerrar las puertas a que se expresen, yo creo que esa voluntad no va a acabar con este proyecto, y las relaciones se irán agravando lógicamente, y eso es malo. Y yo creo que la situación, la imagen del Estado español en Europa, y yo creo que en muchos países del mundo, perderá muchos enteros, porque a nadie se le puede hacer entender, por mucho que digamos que la Constitución es sacrosanta y que por tanto se puede impedir a quien sea decir lo que opina, a nadie se le puede hacer entender desde un punto de vista simplemente democrático que el saber la opinión de un pueblo que evidentemente es tal, bueno, pues lleva algo que sea contradictorio con la democracia. Al contrario, eso es demócrata. Otra cosa es que la decisión que luego eso pueda suponer tenga unos cauces o no tenga unos cauces para poderse llevar a efecto. Pero es que es muy fácil decir que todo es defendible, todo se puede decir, todo se puede plantear, pero nunca se puede realizar algunos proyectos políticos en base a esas prohibiciones. A mí me parece que si todo es defendible y todo es planteable desde un punto de vista nacionalista, evidentemente también habrá que abrir luego, pero eso vendrá después, los cauces para que eso se pueda expresar. Nos está pidiendo la palabra Tomás. De todas formas, antes hablabais, creo que Javier, del término órdago. Órdago, pues probablemente más, no lo sé, yo no pondré en la cabeza de este político, pero a lo mejor ha lanzado un órdago sabiendo que lo va a perder, pero que va a tener unas consecuencias positivas para su proyecto a medio o largo plazo. Y yo creo que esto sí que es perfectamente razonable y entendible, aunque a lo mejor hayan quedado muchas víctimas en el camino, en el sentido siguiente. Vuelvo a mis intervenciones anteriores, que las relaciones entre el gobierno de España y Cataluña no han estado normalizadas durante 100 años, es evidente. Que en la época democrática se han dado situaciones absurdas de una relación puramente interesada, como necesito a los nacionalistas catalanes para aprobar mis proyectos, los tengo de lado y hago una financiación excepcional extraordinaria. Eso, desde luego, no contribuye precisamente a la normalización de las relaciones. A lo mejor vamos a pensar en positivo todo este proceso que lo vemos, al menos en mi caso, en sí mismo no muy optimista, a medio o largo plazo puede ser positivo, porque en el fondo lo que está haciendo pensar no solamente a los catalanes, sino al conjunto de los españoles, que ahí hay un asunto social, político, cultural todavía por resolver, que habrá que meterle mano quizá a medio o largo plazo, y esa reforma previa de la Constitución, sin pérdida de soberanía de todos los españoles respecto a cada una de las comunidades autónomas, a lo mejor se puede plantear, y hoy planteada en forma de órdago, en lugar de despertar en muchos españoles simpatía y adhesiones, lo que provoca es recelo e incluso hostilidad. Y yo creo que eso no es bueno. Y en los mismos catalanes, este señor líder, pues muy bien, si el órdago lo ha echado para que esto se pueda mejorar, dígales, él que es el líder, a todos sus votantes, que esto va un poco para asustar, pero no les esté creando esas expectativas, porque hoy hemos visto que los que le estaban esperando, mejor dicho, ayer, cuando salía, el letrero era independencia. Hombre, pues todos sabemos leer, todos podemos interpretar, podemos ser absolutamente considerados con los que piensen de otra manera, pero lo que no podemos ser es, por quedar bien o mal, no decir lo que sentimos. Y en este momento eso no beneficia a nadie, porque la ley de consultas, lo demás, al final termina en lo que leemos ahí, y lo está escribiendo o diciendo aquellos que le votan a él. Por lo tanto, no sé si hay ahí demasiada sinceridad, porque eso no conduce a nada bueno. Y ojalá se termine este proceso sin grandes algaradas, porque efectivamente cuando a un pueblo, como es el de Cataluña, se le ha dicho más o menos que todo esto es posible y han solemnizado con firma, con todo esta cuestión, pues la gente que no esté
excesivamente preparados políticamente y ya, pues ya estamos en la independencia, ya estamos. Quería plantearles una pregunta, si finalmente esta medida, esta consulta del 9 de noviembre no prospera como parece que va a ser, ¿qué va a pasar con el señor Artur Mas, Tomás? Bueno, yo más que pensar en Artur Mas como persona concreta, con nombre y apellidos y como político, estoy pensando en los catalanes y en los españoles. Estoy pensando en un informe que hoy mismo acaba de hacer público Cáritas, en el que dice que 740.000 hogares españoles no reciben un solo euro al cabo del mes, que durante el año 2013 Cáritas ha atendido a 2.500.000 personas, casi 800.000 más que el año pasado. Y un porcentaje muy alto de las cifras que acabo de dar, detrás de las cuales hay personas, corresponden a ciudadanos catalanes. Estoy pensando más en esas personas que en el futuro político inmediato del actual presidente de la Generalitat. Sí, no, pero más yo creo que no se debe personificar en Mas el asunto. Mas es el que está en este momento tirando de un carro que está ahí, pero Mas se irá, yo creo, después de todo esto. Más tarde o más temprano se va. Pero habrá otro más. Y habrá otro que siga con esta, y habrá otro más que a lo mejor es más radical que Mas en estos planteamientos. Y como dice Tomás, detrás de todo esto tampoco hay que olvidarse que también están esas cuestiones, porque el planteamiento nacionalista o el planteamiento de estos partidos parte en gran medida de la posibilidad o del intento de mejorar las condiciones sociales, las condiciones económicas, las condiciones, etcétera, de su propio pueblo. Es decir, que esto no lo hacen porque les gusta y les parece bien, sino que detrás de todas esas reivindicaciones nacionalistas también hay esos derechos. Esos 8 millones de euros, en este momento, según habla Tomás, estarían mucho mejor y con más urgencia necesitándolos otras personas que esta cuestión que puede ser aplazable, por lo menos. Pero es que eso es una cuantía, un planteamiento que se puede hacer con cualquier cosa y no sirve, desde luego, para descalificar. Tenemos que dejarlo aquí, señores. Ya lo siento, seguro que este tema va a dar mucho que hablar en los próximos días. Bueno, estaremos al tanto aquí en Navarra Televisión para contarles lo que suceda. Les doy las gracias, Fermín Ciaurriz, Javier del Castillo y Tomás Hierro, por habernos acompañado hoy en esta tertulia de actualidad, que se ha centrado completamente en ese tema de la posible consulta el 9 de noviembre sobre qué pasará en Cataluña. Nosotros vamos a ir a publicidad, pero en unos minutos estamos aquí de nuevo, así que no se muevan. Hasta ahora.